Deja lo que estás haciendo. En serio. ¿Alguna vez has oído hablar de un hombre, nada menos que un vaquero gigante, que recibe una orden que no puede ignorar? Sucedió. Necesitas una esposa, y yo necesito un papá. Eso le dijo una niña. A él. Y en el momento en que se giró, se encontró frente a una madre soltera cuyo mundo entero estaba a punto de hacerse añicos. No creerás lo que pasó después. Todo esto sucedió en México hace muchos, muchos años. Parecía una historia real, y créeme, fue intensa. Jackson la cabalgaba lento. Quiero decir, del tipo de lento que te dice que no le importaba a dónde iba o si llegaría alguna vez. Era un hombre enorme, construido como una pared, con un abrigo polvoriento por el camino y un sombrero calado sobre unos ojos que parecían haber visto demasiadas cosas malas. Su caballo, un castrado marrón, se movía en silencio, como si supiera que debía mantener la boca cerrada. Seguía un débil y antiguo olor a humo de cedro, guiándose solo por su instinto, aunque el pueblo de México estaba a unos 8 kilómetros. Normalmente evitaba el pueblo a menos que fuera absolutamente necesario conseguir provisiones porque realmente odiaba hablar con la gente. Cabalgaba junto a unas rocas viejas y maltrechas cerca de una zanja cuando un sonido lo detuvo en seco, un ruido débil y tembloroso, totalmente humano. Un niño estaba llorando. Jackson tiró de las riendas, su caballo resopló y sus orejas se levantaron. Jackson saltó, sus pesadas botas golpearon la hierba mojada. El llanto llegó de nuevo, débil, como un eco. Miró a su alrededor. Su corazón no latió más rápido, pero sus ojos se afilaron. Vio unos arbustos aplastados cerca. Justo detrás de ellos, tras un círculo de piedras, había un pozo seco, su tapa de madera podrida se había caído a medias. Jackson se acercó, se arrodilló al borde y miró hacia abajo. Su aliento se detuvo un poco. Allí, aferrada a la pared de roca áspera y dentada con las manos manchadas de barro, estaba una niña pequeña. Su vestido estaba roto, sus rodillas raspadas y sangrando, y su pelo castaño y rizado estaba pegado a su cara. Levantó la vista, vio la sombra gigantesca de Jackson y se congeló. Sus ojos eran enormes por el puro miedo. Jackson no dijo nada. En su lugar, metió la mano en su bolsa, sacó una cuerda y ató un nudo firme. La lanzó hacia abajo, limpia y rápida. «Aguanta», murmuró, su voz áspera y profunda como cuero viejo y gastado. Las manos de la niña temblaban fuerte, pero agarró la cuerda. Jackson apoyó sus pies contra un tocón de árbol y comenzó a tirar, lento y constante, como si estuviera subiendo algo tan importante que no podía derramar ni una gota. A mitad de camino, la niña resbaló. Un pequeño grito de puro terror rasgó su garganta. Jackson dejó escapar un gruñido, apretó su agarre y se aferró con fuerza. Los músculos de sus antebrazos se tensaron bajo su abrigo y su mandíbula estaba apretada. Pulgada a pulgada, la subió hasta que pudo alcanzarla. La agarró por debajo de los brazos y la levantó. Se sintió ligera como una pluma. La depositó sobre la hierba, y por un momento, ninguno de los dos se movió. La niña estaba absolutamente sucia, barro en las pestañas, sangre en los codos. Tosió, se limpió la boca con una mano temblorosa y luego miró al hombre que la había sacado de la oscuridad. Su rostro estaba oculto en la sombra del ala de su sombrero. La vieja cicatriz en su mejilla izquierda apenas se movió al respirar. Sus manos, enormes y ásperas, colgaban inmóviles a sus lados. No habló ni hizo nada, pero ella lo miró fijamente durante un largo y duro momento, como si estuviera tratando de ver lo que estaba oculto dentro del hombre silencioso. Entonces, su pequeña voz se alzó, ronca y tranquila, casi como un deseo. «Necesitas una esposa», dijo. Jackson parpadeó, impactado. Ella ladeó la cabeza, sus ojos aún fijos en los suyos. «Y yo necesito un papá». Jackson no se movió. Ni cuando el viento susurró en la hierba. Ni cuando su caballo resopló una pregunta detrás de él. Ni cuando el aire fresco de la mañana se deslizó bajo su camisa. Pero algo profundo en su pecho revoloteó, una pequeña chispa, una grieta silenciosa bajo sus costillas.
Sus ojos, secos y curtidos por años de polvo y pérdida, se humedecieron. Y por primera vez en la eternidad, no fue el viento lo que los hizo picar. Más tarde esa mañana, el pueblo de México apareció a la vista. Mara Jennings se encontraba al borde de la calle principal. Sus botas estaban cubiertas de polvo y el bajo de su falda estaba rasgado por cabalgar toda la noche. Su hija, Elle, se había dormido hacía horas, acurrucada contra su pecho como un tesoro frágil. Mara no había dormido en días. A sus 28 años, parecía mucho mayor debido a todo el dolor que cargaba. Tenía el tipo de cansancio que ninguna cantidad de sueño podía solucionar. Su rostro, antes suave, ahora estaba marcado por líneas de demasiados secretos y muy pocos lugares seguros. Sus fríos y penetrantes ojos azules escaneaban cada sombra. Lo veía todo y no confiaba en nadie. Mara solía ser enfermera durante la guerra, curando a soldados sangrantes en tiendas de campaña mientras el país se desgarraba. Sus manos habían cosido más heridas de las que habían brindado calor. Su esposo, Samuel, un buen hombre con una risa gentil, murió en una batalla importante. Su muerte la dejó sola en un lugar que parecía quitarlo todo y no dar nada a cambio. No tenía a dónde ir. Fue entonces cuando apareció Leal Jennings, quien había servido con su esposo. Al principio, ofreció un techo, comida y protección. Pero esa protección vino con un precio terrible, sus manos abusivas, su temperamento terrible y su idea enfermiza de que él era su dueño. No hubo boda, ni votos, solo moretones y silencio. Una noche, con ella llorando en la habitación contigua, Mara miró el corte en su propia mejilla en un espejo roto y supo que tenía que huir. Ahora estaba en México, un pequeño punto en el mapa, una esperanza frágil. Ató su caballo frente a la oficina del alcalde, se ajustó el chal y levantó con suavidad a una adormilada Ellie en sus brazos. El peso familiar de su hija la centró mientras se dirigía al porche chirriante de la oficina. Su corazón latía más fuerte que cualquier golpe que pudiera haber dado, pero nunca llegó a la puerta. Voces flotaron desde un lado del edificio. Una era profunda y áspera, como ruedas de carreta arrastrándose sobre piedra. La otra, era la de su hija. Mara dobló la esquina y el tiempo se detuvo. Allí, sentado en los escalones bajos, estaba Jackson Clay. Estaba quieto como una estatua, con las piernas dobladas y los brazos descansando sobre los muslos. Y justo a su lado, apenas llegando a su codo, estaba ella. Su cara estaba levantada hacia él, y ella parloteaba en voz baja, su pequeña mano descansando sobre su enorme rodilla como si perteneciera allí. La visión casi partió a Mara en dos. Jackson la vio primero. Lentamente giró la cabeza, no sorprendido, solo consciente. Sus ojos se encontraron con los de ella a la distancia. No eran ojos malos, pero tampoco eran exactamente agradables. Eran ojos que simplemente habían vivido demasiado dolor. Por un segundo, Mara olvidó cómo respirar. Entonces ella se giró, vio a su mamá y sonrió, una sonrisa enorme y feliz. Saltó y corrió, con los brazos abiertos. «Mamá». Mara se arrodilló y la atrapó, hundiendo su rostro en los rizos de su hija. Cuando volvió a levantar la vista, Jackson se había puesto de pie. Era alto, con el sombrero en una mano y la otra colgando torpemente a su lado. Mara se levantó lentamente, su voz temblando por el agotamiento y el miedo. «Gracias por salvarla», susurró. Yo soy su madre». Jackson asintió una vez. Sin palabras, solo una presencia tranquila y fuerte, como una montaña que simplemente estaba escuchando. Y en ese momento, Mara Jennings, la fugitiva, la extraña agotada, la madre al límite, sintió la cosa más extraña. Por primera vez en meses, no tenía miedo. Lo llamaban Clay el gigante en el pueblo, no para burlarse, sino con un profundo respeto ganado a través de una supervivencia silenciosa. Pocos conocían su nombre real, y menos aún su historia. Vivía en la cresta en una cabaña que se inclinaba ligeramente hacia el oeste, como si estuviera cansada de estar de pie. Construyó esa cabaña hace años, antes de la guerra, antes de la terrible pérdida. Vivía solo con su caballo, un rifle y un recuerdo que no moría.
El pueblo había dejado de hacerle preguntas hacía mucho tiempo. Era estable y se mantenía a sí mismo, pero no era hostil. Si alguien necesitaba que le arreglaran un techo o una rueda de carreta, podía aparecer, hablar poco, trabajar duro e irse antes de que oscureciera. Pero algunas personas recordaban. Había vestido el uniforme azul, un capitán de artillería condecorado por su asombrosa habilidad con los cañones, pero famoso por ser completamente silencioso fuera del campo de batalla. Sus hombres lo llamaban el muro porque nada podía doblegarlo bajo fuego. Pero nada de eso importó después de lo que sucedió en Shiloh Ridge. Jackson se había tomado un descanso del ejército, dirigiéndose a casa para sorprender a su esposa y a su pequeña hija. Cuando llegó, su cabaña estaba ardiendo. Fue un error, dijo el sheriff, algunos hombres borrachos pensaron que su casa pertenecía a otra persona. Cuando Jackson llegó, su familia ya se había ido, convertida en cenizas. Nunca gritó, nunca peleó. Las enterró bajo el árbol de cornejo y se alejó del ejército, del país, de la vida, en realidad, hasta que una niña con manos de barro y una sonrisa de flor silvestre lo miró desde el fondo de un pozo. 2 días después de sacar a ella, encontró algo metido debajo de la correa de la silla de montar de su caballo, un pañuelo pequeño y suave cosido con torpes pétalos de flores amarillas, una margarita. Lo miró fijamente durante mucho tiempo. Claramente era trabajo de un niño. Debería haberlo devuelto. Pero no lo hizo. En cambio, lo dobló con cuidado y lo guardó en una caja de metal debajo de su cama, junto a una vieja fotografía. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, cabalgó hacia el pueblo. No llamó a la puerta. Simplemente subió al techo de la cabaña alquilada de Mara y comenzó a arreglar las tejas sueltas. Lo parcheó perfectamente y se fue antes de que nadie se despertara. Al amanecer, Mara abrió la puerta y encontró un pequeño y pesado saco de avena fresca atado con una cuerda. A la mañana siguiente, era harina. Al día siguiente, manzanas secas. Sin nota, sin sonido, solo aparecían cosas. Mara no dijo nada, pero sus ojos comenzaron a cambiar. La fría mirada azul profundo que llevaba como armadura comenzó a derretirse en los bordes. Al principio miraba su techo con sospecha, luego con asombro. Comenzó a dejar el farol de su porche encendido hasta más tarde por la noche. Una tarde, vio a Jackson al otro lado de la calle. Él inclinó un poco su sombrero. Ella le devolvió un pequeño asentimiento. Esa noche, cosió un parche en la manga rota de ella y susurró para sí misma, él no habla, pero dice mucho. Y en la cresta, Jackson se sentó junto a su fuego, sosteniendo el pañuelo de margarita en su palma, como si esperara que de alguna manera pudiera volver a la vida. El mercado del pueblo estaba concurrido, tan concurrido como se ponían las cosas en México. Una vez al mes, la gente venía de las granjas, trayendo pieles, carne seca, hierbas y chismes que viajaban más rápido que cualquier caballo. Mara estaba detrás de una pequeña mesa de madera cubierta con vendajes y ungüentos curativos. Sus manos organizaban sus artículos, pero sus ojos nunca dejaban de escanear la multitud. Nunca lo hacían. Ella estaba sentada en un taburete cerca, dibujando en la tierra con un palo. Mara sonrió un poco. El sol era cálido, la brisa ligera. Por un breve momento, se permitió sentirse segura. Y entonces la multitud de repente se quedó en silencio. Un silencio, del tipo que se siente como si llegara una nube de tormenta, invisible pero sentida por todos. El cuerpo de Mara se puso rígido antes incluso de darse la vuelta. Él estaba allí. Leal Jennings. Sombrero bajo, espuelas tintineando, esa horrible sonrisa torcida en su rostro quemado por el sol. Sus 2 dedos estaban enganchados en su cinturón, a solo pulgadas de la pistola en su cadera. Bueno, mira, dijo, su voz dulcemente enfermiza. ¿No es esta una linda imagen? Mara instintivamente acercó a ella. Leal dio un paso adelante. Te he estado buscando. Te dije que nos dejaras en paz, dijo Mara, su voz plana, pero temblando por debajo. Me dijiste muchas cosas. Ninguna de ellas importa ahora. Miró sus frascos, la mesa, su patético intento de una nueva vida.
¿Crees que vender agua de raíz te hace libre? Ella dejó escapar un gemido y se liberó, corriendo no hacia su madre, sino hacia el borde del mercado. Hacia él. Jackson Clay estaba de pie cerca del puesto de cuero. Levantó la vista justo cuando ella se estrelló contra su pierna, escondiéndose detrás de él como si lo hubiera hecho miles de veces. Sus ojos se dirigieron directamente a Lial, que ahora estaba a 15 pasos de distancia, su mano temblando cerca de su cinturón. Jackson se giró completamente, plantándose entre la niña y el hombre, su enorme cuerpo bloqueando el sol. Lial se detuvo en seco. Jackson no habló. No desenfundó su arma. Simplemente miró. Y para un bravucón como Lial, que estaba acostumbrado a gritar, pelear y a generar miedo, esa mirada fue peor que una bala. El mercado estaba completamente en silencio. Todos se quedaron quietos. Mara se abrió paso entre la multitud silenciosa, con la respiración entrecortada y los ojos muy abiertos por el miedo. Llegó a Jackson y ella justo cuando Lial dio otro paso. Jackson levantó lentamente una mano. Colgó en el aire como una montaña a punto de caer. Lial dudó. Miró el rostro del hombre que llamaban Cla el gigante. Los rumores eran ciertos. Esos ojos sostenían el peso de una certeza de muerte, no una amenaza. La sonrisa de Lial se desvaneció. Bien, escupió, retrocediendo, una mezcla de pura rabia y vergüenza en sus ojos. Pero ella sigue siendo mía. No podrás retenerla para siempre. No, dijo Jackson por fin, su voz baja y retumbando como un trueno distante. Pero puedo mantenerte alejado. Lial maldijo, giró sobre sus talones y desapareció entre la multitud. El silencio duró un momento más, luego se rompió cuando la gente comenzó a hablar, fingiendo no haber presenciado lo que nunca olvidarían. Mara cayó de rodillas y abrazó a ella con fuerza. La niña se aferró a su madre, pero miró a Jackson con ojos grandes y agradecidos. Jackson se arrodilló, sacó un pañuelo limpio de su abrigo y limpió suavemente la tierra y las lágrimas de la mejilla de ella. Luego, levantándose lentamente, se giró hacia Mara. Sin decir palabra, sacó el pequeño envoltorio. Ella lo desenvolvió con cuidado. Era el pañuelo de Margarita de ella, lavado, perfectamente doblado y planchado. Mara levantó la vista, atónita. ¿Lo guardaste? Jackson asintió una vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez, no luchó contra ellas. Las dejó caer. El sonido del martillo del herrero resonó, hierro golpeando hierro, chispas volando como luciérnagas enojadas en la tenue luz del atardecer. El viejo Jed Arlon, el herrero, se detuvo cuando Jackson Clay entró en busca de clavos para herraduras. Jed entrecerró los ojos a través del calor y frunció el ceño. «Te conozco». Jackson no respondió. Dejó una moneda sobre el yunque y se giró para irse. «Vestías de azul», dijo Jed, más fuerte esta vez. «Shiloh. Gettysburg. Eres Cla, el capitán Jackson Cla de la Cuarta Artillería». El silencio que siguió fue más frío que el aire exterior. Jackson no lo negó. Simplemente salió. En una hora, la historia había viajado por todo el pueblo. Llegó a Mara al anochecer. Ella estaba clasificando hierbas cuando la esposa del predicador se lo susurró por encima de la cerca. Al caer la noche, Mara se sentó sola junto al fuego. Su esposo había muerto luchando por el sur. Y ahora el hombre que había salvado a su hija, el hombre que había comenzado a derretir la piedra alrededor de su corazón, había luchado por el norte. Ella no durmió. Al amanecer, estaba caminando por el sendero de la cresta. Jackson estaba partiendo leña cuando llegó. La vio entre los árboles, con la espalda recta, decidida, con nubes de tormenta en los ojos. Se limpió las manos, tiró el hacha a un lado y esperó. «Luchaste por el norte», dijo Mara rotundamente. Él asintió. «Mi esposo murió en Spot, le dispararon en el pulmón, murió ahogándose con su propia sangre». Jackson no dijo nada. La observó como un hombre observa un rayo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, temblándole la voz.
Jackson se giró, entró en la cabaña y regresó momentos después con una caja de madera pequeña y maltratada. Se la ofreció. Mara dudó, luego la tomó. Dentro había una insignia de oficial de la Unión deslustrada junto a un sobre descolorido. Ella levantó la vista. De mi esposa, dijo. Mara abrió la carta con dedos temblorosos. La tinta estaba desvanecida, pero la elegante letra, llena de amor, todavía bailaba sobre la página. Decía. Mi queridísimo Jack, si lees esto, entonces me he ido. Por favor, no busques a los hombres que hicieron esto. No permitas que la venganza te reclame. Quiero que vivas, mi amor. Que vivas lo suficiente para recordar la alegría, para reír de nuevo, amar de nuevo, porque conozco tu corazón. Todavía es suave como la luz de la luna, sin importar cuánta sangre haya visto. Mara dobló lentamente la carta, sus manos temblaban, con un nudo en la garganta. Miró a Jackson y no vio a un soldado, ni a un gigante, sino a un hombre afligido, un hombre que seguía respirando a través de las cenizas de una vida que se había quemado. Cerró la caja, sosteniéndola contra su pecho, pero luego el peso de sus propios recuerdos dolorosos la aplastó. Ella desvió la mirada. Lo siento, susurró. No puedo. Todavía no. El rostro de Jackson no cambió. Simplemente asintió, como si hubiera sabido que esto sucedería. Mara dio un paso atrás, con lágrimas picándole los ojos. Necesito proteger a mi hija de más fantasmas, incluso de los gentiles. Se giró, caminó por el sendero y nunca miró hacia atrás. Y Jackson se quedó en el umbral de su cabaña, la caja aún caliente por sus manos, observándola desaparecer una vez más. Y por segunda vez en su vida, dejó ir a alguien. La casa estaba oscura excepto por la débil luz de una lámpara que casi se apagaba. Mara estaba junto a la ventana, abrazándose a sí misma, mirando las alforjas empacadas apoyadas contra la puerta. Ella se sentó en el borde de la cama. Tenemos que irnos, susurró. Mara no respondió. Dijiste que nos quedaríamos si era seguro. Él lo hizo seguro. Lo sé, dijo Mara suavemente, forzándose a mantener la voz firme. Pero a veces no es tan simple. Ella sorbió. Para mí sí lo es. Mara se arrodilló y abrazó a su hija. Vete a dormir. Cabalgaremos al amanecer. Ella sintió, pero sus ojos permanecieron abiertos mucho después de que Mara apagara la lámpara. Cuando estuvo segura de que su madre dormía, ella se levantó en silencio. Se puso las botas, agarró su pequeño chal y salió por la puerta. La noche era terriblemente fría. El aire le mordía las mejillas. Pero caminó con una misión, abrazándose los brazos al pecho. Sus diminutas botas crujían en la hierba helada. El sendero hacia la cabaña de Jackson era más largo en la oscuridad, pero ella siguió caminando. Sabía el camino. Jackson se agitó cuando cambió el viento. Una sensación, no un sonido, lo sacó de su sueño ligero. Se levantó, agarró su rifle por reflejo y se movió hacia la puerta. La abrió y miró hacia abajo. Allí, acurrucada en su felpudo, estaba ella. Sus labios estaban azules, sus manos metidas debajo de la barbilla y su cuerpo temblaba. Jackson soltó el rifle. En un movimiento rápido, la levantó en brazos, la llevó adentro y la puso en la pequeña cama cerca del fuego. La envolvió en todas las mantas que poseía. Sus ojos se abrieron. Te encontré, murmuró. Se sentó a su lado. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Ella bostezó. Porque no se deja a la gente que te sujeta como si fueras preciosa. Tragó saliva y miró hacia otro lado. Tuve una hija, dijo después de un momento. Las palabras se quebraron al salir de su garganta. Se llamaba June. Ella lo miró, sus ojos muy abiertos y escuchando. Solía cantarles a los caballos, incluso cuando eran malos. No le tenía miedo a nada, dijo, una leve sonrisa tocando su rostro. Una vez se durmió en el pajar y no pude encontrarla durante horas. Cuando lo hice, ella solo levantó la vista y dijo, estaba soñando con nubes, papá. La voz de Jackson se quebró. Se secó los ojos.
Ella extendió la mano y tomó sus dedos ásperos y callosos con los suyos diminutos. ¿Sabía ella que la amabas? Jackson asintió, con la voz ronca. Ella se acurrucó más bajo las mantas. Entonces sigue contigo. Él no respondió. Simplemente se quedó sentado allí. Y entonces, al borde del porche, una sombra se movió. Mara estaba justo afuera del resplandor del farol, su rostro surcado de lágrimas. Se había despertado y había encontrado a ella desaparecida, había seguido sus huellas a través de la escarcha, su corazón latía con terror. Pero ahora se quedó paralizada porque a través de la ventana lo vio, a este gigante silencioso, inclinado junto a su hija, susurrando historias con una voz que contenía más dolor que ira, más amor que pérdida. Él no la había visto. Podría haberse dado la vuelta y haberse ido. Pero no lo hizo. Se quedó. Y por primera vez, no vio al soldado, ni la insignia, sino al padre que una vez había sido, y al hombre en el que aún podría convertirse. El aire se sentía demasiado quieto. Jackson lo sintió antes de verlo, un instinto agudizado por la guerra y la pérdida. Los pájaros habían dejado de cantar. Incluso el viento contenía la respiración. Se paró en el porche, con el ceño fruncido hacia la línea de árboles. Algo malo se acercaba. Entró, cerrando la puerta en silencio. Baja a la bodega, dijo Jackson, su voz tranquila pero aguda. Mara se puso rígida. No discutió. La mirada en sus ojos era todo lo que necesitaba. Quitó la alfombra, abrió la trampilla a la vieja bodega de raíces. Mara agarró a ella y bajó. Jackson le entregó un farol y un rifle. No salgan, dijo. No hasta que yo venga a buscarlas. Luego cerró la escotilla. 10 minutos después, Leal Jennings llegó. No estaba solo. 2 hombres más cabalgaron con él, sombríos y completamente armados. La cabaña estaba en silencio cuando bajaron de sus caballos. Leal escupió en el suelo. Te lo advertí, Cla, pensaste que podías robar lo que es mío y salirte con la tuya. Jackson salió de entre los árboles. Había dado un rodeo. Una rama se partió bajo su bota. Apareció a la vista, rifle en mano, su sombrero calado. Tienes una oportunidad, dijo. Date la vuelta. Leal se rió. Te superan en armas, viejo. Jackson no dijo nada porque nunca lo superaban en astucia. El primer mercenario dio un paso adelante, pero instantáneamente cayó en una trampa de pozo oculta. Un grito, una pierna rota y su arma resonó al caer. El segundo hombre levantó su rifle, pero Jackson ya se había movido. Una cuerda se rompió. Troncos rodaron desde arriba, aplastando al hombre contra un árbol. No se levantó. Solo quedó un furioso y solitario Leal. Sacó su pistola y disparó. Jackson se zambulló y rodó detrás del abrevadero. Una bala le rozó el brazo y la sangre floreció en su camisa. Disparó de vuelta, un tiro rozó el hombro de Leal. El forajido gritó, tropezó hacia atrás, y luego silencio. El humo se elevó entre los árboles, las brasas de un cigarro habían comenzado a quemar la maleza seca. Jackson cojeó hacia adelante, sangrando, con el rifle en alto. Leal estaba arrastrándose, con puro odio en sus ojos. Ella era mía, siseó. No puedes tomar lo que es mío. Jackson se paró sobre él. Ella nunca fue tuya, dijo. Ella estaba sobreviviéndote. Leal buscó su arma caída. Jackson la pateó lejos. Detrás de él, las llamas trepaban más alto. Jackson se dio la vuelta, dejando a Leal en la tierra. Para cuando la gente del pueblo llegó, atraída por el humo y los disparos, el borde del bosque estaba ardiendo, pero la cabaña permanecía intacta. Y frente a ella, como una estatua de ceniza y sangre, estaba Jackson Cla. Su camisa estaba rasgada, una manga empapada en rojo, su respiración superficial, pero no cayó. Se paró entre el fuego y la cabaña, entre el peligro y ellos. El alcalde Calegua bajó de su caballo. Dios mío, Jackson, ¿qué pasó? Jackson no habló. Solo señaló hacia los árboles donde Leal yacía inconsciente. Detrás de él, la puerta de la cabaña se abrió.
Mara salió, sosteniendo a Elle. Lo miró, ensangrentado, con el humo rizándose detrás de él, y por primera vez, vio no solo al hombre que los había salvado, sino al que casi había muerto por ellos, y que aún estaba de pie. Ella yacía arropada bajo edredones, sus mejillas enrojecidas por la fiebre. Mara se sentó a su lado, dándole palmaditas suavemente con un paño frío. A su lado, Jackson Clay se sentó en silencio en una silla cerca de la cama, sus ojos nunca se apartaron del rostro de la niña. No se había movido en horas. Ella se agitó. Sus párpados se abrieron y, lentamente, su mirada los encontró. Ella sonrió débilmente. Nos quedaremos aquí para siempre, susurró. Jackson le tomó la mano. Era pequeña pero ahora cálida, viva. Miró a Mara, su voz baja pero firme. ¿Tengo tu permiso para construir algo que no se queme esta vez? La respiración de Mara se detuvo. Sus labios temblaron. Ella asintió. Y las lágrimas que cayeron ya no eran de tristeza. Eran del tipo que nace de la esperanza pura y simple. 2 meses después, la primavera besó el valle de verde. Jackson reconstruyó la cabaña. Talló cada viga a mano y plantó un jardín. Mara llenó los estantes con hierbas y libros. Cantaba mientras trabajaba. Ella se reía. Corría por los campos y trepaba a los árboles. Su alegría resonó en las colinas. Cuando las flores silvestres florecieron, se casaron bajo el abedul más alto de la tierra. Sin predicador, solo el alcalde. Las mujeres de México le habían cosido a Mara un vestido blanco sencillo. Jackson llevaba su mejor camisa. Sus manos temblaron mientras abotonaba el cuello. Ella separó entre ellos, una corona de margaritas en su cabello. Jackson tomó las manos de Mara. La miró a los ojos azules, ya no ensombrecidos por el miedo, y finalmente encontró el coraje para hablar. Prometo mantener tu corazón cálido y a tu hija a salvo, susurró. Mantendré las sombras a raya. Mara sonrió, una sonrisa real y radiante. Y prometo llenar tu vida tranquila de risas y enseñarte a vivir de nuevo. Ella aplaudió. Ahora somos una familia. Jackson se inclinó, la levantó y luego miró a su esposa. Besó a Mara, un beso largo y suave que sabía a un futuro finalmente encontrado. El sol brilló completamente a través de los árboles, una luz cálida en su nuevo comienzo. Así, la niña consiguió a su papá. La madre asustada encontró su escudo. ¿Y el gigante tranquilo? Encontró su corazón de nuevo. A veces, la petición más valiente conduce al mayor cambio. La esperanza es algo poderoso, ¿verdad? Y gracias por mirar. Hasta la próxima.